Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Estamos ante un show que yo sinceramente no quiero seguir participando en él. No he participado, no es que haya participado en él, es que lo estoy denunciando desde hace mucho tiempo y porque no tengo más remedio, no por gusto, bien sabe Dios que no es por gusto, sino es porque la conciencia me lo exige. Anunciar el Evangelio, denunciar el mal. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, dice la carta a los Efesios, antes bien denunciadlas. Es una obligación del cristiano denunciar las obras de las tinieblas. ¿Qué más quisiera yo? El no tener que estar hablando de todas estas cosas, pero quiero que sepan que la situación actual verdaderamente me produce náuseas. Las cosas que ya se ven, se escuchan constantemente, es insoportable el ambiente, es irrespirable. Si lo hago, como digo, es porque no tengo más remedio, porque la conciencia me lo exige por amor a la Iglesia. Pero fíjense la última, y yo desde luego creo que voy a tener que cambiar inevitablemente, voy a dejar, porque la gente que no quiere ver, por mucho que tú le traigas cosas, ejemplos, uno y otro y otro y otro, y les expliques la doble mente, el doble discurso, el dar imagen de catolicidad por un lado, por otro, y luego pues el ir totalmente en contra de lo católico y de la doctrina les da igual. La gente que no quiere ver, pase lo que pase, seguirá sin ver. Entonces, el trabajo que se ha hecho en mi canal es suficiente como para que la gente tome conciencia, tenga ejemplos bastantes. Obviamente seguiremos trayendo casos y cosas y denuncias porque no hay más remedio, no por otra cosa. Pero fíjense lo que pasó ayer. Lo tomamos del blog de Bruno Moreno en Info Católica. Dice, ayer, porque lo escribió ayer, dice hoy, pero fue ayer 31 de enero de 2020, el Papa ha hablado en su homilía de Santa Marta sobre los que van a misa los domingos y se llaman a sí mismos cristianos pero han perdido la conciencia de pecado. Asimismo señaló que esos cristianos necesitan tener a alguien que les dijera la verdad y deseó que el Señor les enviara un profeta que los abofetee un poco cuando se deslizan en esta atmósfera donde todo parece ser legítimo. Ahora resulta que Bergoglio está pidiendo, reconociendo que todos necesitamos que nos envíen un profeta para que nos recuerde que no todo es legítimo, que nos recuerde que no podemos perder el sentido del pecado. Dijo también en esa homilía que la pérdida del sentido del pecado es lo peor, como dijo Pío XII, su santidad Pío XII, etc. Ahora nos va a decir eso. Y resulta que ese mismo día había recibido él en el Vaticano, con grandes sonrisas, dice Bruno Moreno, al presidente argentino Alberto Fernández, divorciado, y a su nueva pareja, con quien está casado por tercera vez, la actriz Fabiola Yáñez, con la que convive en la quinta presidencial de Olivos. Entre otros regalos, el Papa, dice Bruno Moreno, le ha entregado al presidente Fernández un ejemplar de Amoris Laetitia. Después de la audiencia con el Papa, los dos han comulgado en la misa oficiada por Monseñor Sánchez Orondo en el mismo Vaticano, junto al sepulcro del apóstol Pedro. Es decir, que una pareja objetivamente en estado de pecado grave, de adulterio, pueden comulgar sin ningún problema. Monseñor Sánchez Orondo en el mismo Vaticano les da la comunión, les da a comer y beber su propia condenación. Ese mismo día, en la homilía, Bergoglio dice lo que dice, que necesitamos, os lo leo en otro sitio, un profeta que los abofetee un poco cuando se deslizan en esta atmósfera donde todo parece ser legítimo. Donde todo parece ser legítimo, donde Amoris Laetitia ha conseguido que todo parezca ser legítimo y que todo sea legítimo, que reciba la comunión cualquiera. ¿Cómo se puede tener esta hipocresía tan grande, esta desfachatez tan grande? Bruno Moreno lo que ha hecho es, decir que, no decir eso, que ha sido nada, pues una ironía de la santa ironía de Dios. Lo ha enfocado de esa manera, pero yo, como lo que entiendo es que es una gran desfachatez, una gran hipocresía de Bergoglio.
decir que necesitamos profetas que nos recuerden el sentido del pecado y recordar a los cristianos que han perdido la conciencia del pecado, etcétera, cuando uno de sus hombres ese mismo día le está dando y él está bendiciendo una unión adúltera y les están dando la comunión. Eso es lo más grave que se puede hacer, dar la comunión, pues lo dice, como decía antes San Pablo, y es palabra de Dios, dando su propia condenación. Están comiendo su propia condenación y quien lo promueve es el principal culpable, quien les da esa comunión, sabiendo, como saben, lo que significa. Ese mismo día, la primera lectura de la misa contaba la historia del adulterio de David con Betsabé y al final de ella se dice palabra de Dios. Es decir, que es Dios quien está explicando lo que es adulterio y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y ahora, pues, se va contra la palabra de Dios y no pasa nada. Y encima tiene la desfachatez de decir que nos envíen profetas. Luego otro dice que no les critiquemos, que nos vayamos de la iglesia. ¿En qué quedamos? ¿Aquí no hacemos caso? ¿A los que dicen que no se puede decir nada, que nos vayamos de la iglesia? ¿O ahora a este que dice eso y a la vez le da la comunión al otro que está en pecado mortal? Es un show diabólico, es una tomadura de pelo, es una hipocresía constante, es ese doble lenguaje, ese doble discurso masónico para engañar. Yo no digo que sean masones ni que no lo sean, lo que importa son los hechos, los discursos y los hechos. Esos son. Al árbol se conoce por sus frutos. Tú viendo los frutos sabes de qué árbol se trata. Si tú ves nísperos sabes que han sido cogidos de un árbol que es un níspero. Si tú ves limones, pues de un limonero, etc. El árbol se conoce por sus frutos y los frutos ya los estamos viendo. Fijémonos la conversación que tiene Bruno con un tal Manu. El Manu le dice: el tema de las comuniones a políticos en situación objetiva pecaminosa es algo que yo he visto en España hace ya bastantes años. Y le contesta: sin duda, no hay nada menos original que el pecado y sacrilegios los ha habido en todas épocas. Continúa el tal Manu. Yo creo que no es algo que haya surgido ahora con Amoris Laetitia, le contesta Bruno Moreno. Bueno, lo que ha surgido con Amoris Laetitia es la pretensión de justificarlo, de justificar el pecado, que es algo más grave aún que el propio pecado. Es la diferencia entre un pecado de adulterio por debilidad de Carlos V y la pretensión de Enrique VIII de que se justificara su pecado de ese tipo como algo bueno, con los resultados que todos conocemos. O la diferencia entre el simple pecado y el pecado más la impenitencia. Habría que preguntar, dice Manu, a los sacerdotes que dan esta comunión, no sé si es que albergan dudas sobre la situación concreta, pero hay situaciones muy patentes. Le contesta Bruno Moreno. El sacerdote en cuestión es argentino y sabe perfectamente que la señora Yáñez vive públicamente con el presidente en la residencia presidencial, porque de hecho ha sido nombrada primera dama por razón de esa convivencia, a lo que se une la defensa pública del aborto por el presidente, que ya por sí sola incapacita para recibir la comunión. No hay ninguna duda. Lo que hay, me temo, es un escándalo mayúsculo, un sacrilegio y el pecado aún mayor de confirmar a unos pecadores públicos en sus pecados graves, que ya es algo incalificable, y me atrevería a decir que demoníaco, y no uso esa palabra a la ligera. Perfecta la respuesta de Bruno Moreno, que lo resume todo y que no necesita que añadamos una sola palabra más, si acaso repetirlo. Es un escándalo mayúsculo, un sacrilegio y el pecado aún mayor de confirmar a unos pecadores públicos en sus pecados graves. Es algo ya incalificable, dice, me atrevo a decir que demoníaco. Así es. Y bajo la bendición de Jorge Mario Bergoglio, que se atreve a decir que necesitamos profetas que nos lean la cartilla porque hemos perdido, la sociedad ha perdido, los cristianos que van a misa los domingos han perdido el sentido del pecado. Hay que tener poca vergüenza, pero muy poca vergüenza. Y sobre todo los católicos que se siguen tragando todos estos anzuelos, allá ellos. Los que quieran seguir sin ver, que sigan sin ver. En fin, es bastante claro lo que tenemos. Lamentable, muy triste, muy penoso, cómo están tomándonos el pelo en la iglesia, cómo
la inmensa mayoría de sacerdotes, obispos y cardenales miran para otro lado. ¿Qué podemos hacer nosotros los laicos? Bueno, nos dan ganas de vomitar con todas estas cosas. Poco más podemos hacer. Aguantar y animar a que oréis, a que velemos todos, a que velemos, oremos y velemos. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.